Soy Alejandra Frausto Guerrero, parte del Movimiento de Regeneración Nacional desde hace mucho. Actualmente estoy en el gobierno de la Ciudad de México como secretaria de Turismo de la Ciudad de México en el equipo de Clara Brugada. Creo que sabemos cómo hemos caminado, luchado, anhelado lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido en los últimos años, lo que nos costó llegar a estar dentro de los lugares del servicio público. A mí me conmovió desde el discurso del desafuero, es algo que a mí me llegó al corazón y a la conciencia. Obviamente el eterno presente, aunque lo veamos muy poquito cuando sale a votar, ya sabemos de quién hablamos, nos convocó a un país a cambiar. Y cuando teníamos tanta ilusión en que se rompiera la desigualdad, creo que lo primero que nos movió fue, en mi caso, la lucha por la desigualdad, que era un lastre permanente. Y si bien él venía luchando desde distintas trincheras, lo que a mí me hizo salir a la calle fue la lucha por la desigualdad. Y cuando nos roban la elección en el 2006, pues yo creo que nunca más dejamos la calle, ¿no? Ahí fue, en esta plaza, en todas las calles, como mostrar de una forma que es ejemplo en el mundo, porque fue pacífica y siempre nos dijo, sin un rasguño, sin una agresión, sin romper un vidrio, tenemos que lograrlo. ¿Y cuánto más cobra valor e importancia eso? El que sea pacífico, el que sea con todos, el por el bien de todos, primero los pobres, el que la alegría está siempre en el movimiento. Yo me acuerdo en las marchas, cuando había alguien violento, alguien agresivo, sabíamos que era una provocación y encapsulábamos y decíamos, el que es violento no es del movimiento, el que es violento no es del movimiento, y lo íbamos sacando porque sabíamos que nuestro movimiento no se podía permitir la violencia ni la provocación. Y creo que tenemos que tener muy claro esos principios en donde desde el principio, desde el primer momento de resistencia, la cultura, la creatividad, la imaginación y la libertad estuvieron presentes. Entonces, pues desde ahí esta transformación, cuarta transformación, regeneración, gobierno legítimo, todo por lo que hemos pasado, cobra un terreno de conciencia muy profunda. Y el hecho de tener un medio de comunicación como la 4TV, pues tiene sus abuelitos, tiene regeneración, tiene la verdad sea dicha, voteábamos, ¿no? Porque yo contribuyo a que la verdad sea dicha, o sea, lo que costaba tener un medio de comunicación. Y ahora ejerciendo la libertad, porque llevábamos generaciones anhelándola, pero ejercerla es de una enorme responsabilidad, enorme. No es lo mismo anhelar y luchar por ella que ejercer la libertad. Y Andrés Manuel nos enseñó a ejercerla como gobierno, en momentos bien complicados, en donde se interpusieron fuerzas difíciles, visiones censuradoras. A mí me tocó como secretaria de Cultura la exposición del Zapata, no sé si se acordarán del Zapata Gate, que querían que bajáramos un cuadro del general Zapata. Nunca se había hecho una exposición de Emiliano Zapata más importante que esa en Bellas Artes. Trajimos obra de Diego Rivera que nunca se había expuesto en el país de Estados Unidos, bocetos, cuadros excepcionales. Fue una exposición increíble. Y llamó la atención y se hizo muy polémico un cuadro en donde se mostraba un Zapata homosexual. Y ahorita estamos en el mes del orgullo. Entonces fue una lucha frontal muy difícil. A mí me amenazaron de muerte si no bajaba ese cuadro. Entonces decíamos, ¿cómo es posible que
estamos hablando de un líder libertario, del símbolo de los líderes libertarios de nuestro país, y nos vamos a autocensurar. No podemos. La libertad creativa está primero que otras cosas. Y ahí fue cuando sentimos el ejercicio de la libertad, y lo platiqué con el entonces presidente y lo planteamos en Gabinete de Seguridad, y me dijo: adelante, no muevas nada, tienes todo nuestro respaldo. Y eso es bien importante que tengamos claro en estos momentos en donde el mundo se ha convertido en algo tan bizarro, tan casi imposible de caricaturizar, porque es el avance del fascismo, el supremacismo, todo esto, cuando hemos construido una comunidad tan sólida en México gracias a esta visión de poner a las personas al centro, de que nadie se quede atrás, de todo esto, creo que pues estamos mejor preparados que otros países, pero, es odiosa la comparación, pero la verdad, para lo que viene, ya sea en el ámbito público, en el ámbito diplomático, en el ámbito social, ¿no? Hace poquito recibí unos turistas de una ciudad muy importante de Estados Unidos, y los llevé a pasear. Era un día precioso, había jacarandas, y los llevé a pasar por el Chapultepec que habíamos hecho, ¿no? Por este proyecto de Chapultepec Naturaleza y Cultura. Y me decían: ¿por qué no hay gente viviendo aquí en la calle? No entiendo. Ve el clima, ve lo hermoso que está. Digo, pues bienestar social les suena por ahí, más o menos. Entonces, apostar a eso, apostar a un sistema público de salud, de educación, a todos los programas de bienestar. Por eso les duelen tanto a la derecha, ¿no? Porque generan un ambiente de bienestar importantísimo. Pasamos por una pandemia de manera ejemplar. Decían al principio: la gente se va a meter a las casas a robarles la comida. No. Había condiciones de bienestar. No quiere decir que somos un país rico en cultura, somos una superpotencia en esas cosas, pero claro que tenemos unas diferencias económicas graves, pero ya no es la desigualdad que vivimos hace tantos años, ¿no? Y se cerró esa brecha, que fue la que nos sacó a la calle. Después del robo de la elección, en el 2006, dejamos de hablar de la desigualdad, nos acostumbramos a contar muertos en los periódicos, porque el presidente ilegítimo que toma la presidencia declara la guerra en su propio país, en un ambiente de desigualdad así. Entonces fue algo muy duro de revertir, pero ahí está, ¿no? Y se abren las puertas. Ser el primer gabinete paritario de la historia. Ahí ya no hay un paso atrás. ¿Quién se va a atrever a no hacer al menos un gabinete paritario? Claro que no. Se abren las puertas a tener el primer congreso paritario, mayoritariamente de mujeres. Y se hace un terreno de un movimiento que permite la posibilidad de que vivamos con la primera presidenta mujer en nuestro país, ejemplo en el mundo de dignidad, de saber cómo nos mostramos al mundo como un país soberano. Y estamos en esta ciudad de libertades, en esta ciudad en donde recibimos a todas las culturas sin racismo, sin discriminación, sin ningún tipo de xenofobia. Recibimos a todas los credos, a las personas independientemente de su orientación o expresión sexual. A todos los recibimos en esta ciudad, y es una ciudad en donde hay derechos, hay libertades. Y somos por eso esa punta de lanza de conciencia, ¿no? Entonces, trabajar en el gobierno de la Ciudad de México ahorita, después de tantas etapas que ha pasado este movimiento, pues es una fortuna, es un orgullo. Para mí el mayor privilegio que he tenido en la vida es haber sido parte del gabinete del presidente Andrés Manuel, ¿no? No creo que pueda vivir un orgullo más grande que ese. De lo que me siento profundísimamente orgullosa y algo que espero viva muchos años y se cuide, es el proyecto de los semilleros creativos, que fue sembrar a través de la cultura un modo de vida en comunidad desde la niñez
en las situaciones o en los lugares en donde la fisura social era más profunda, en donde había más violencia, en donde había más marginación. Ahí, a través de los semilleros creativos, ¿qué son? Una compañía de arte, de cine, de música, de poesía, de artes visuales, de teatro, para que la niñez, o sea, las niñas y los niños jóvenes de lunes a viernes, 3 horas a 4 diarias, se dedicaran a construir arte, a vivirlo, a ser protagonistas, no a verlo, sino a hacerlo. Para mí esa es la contribución a la revolución de las conciencias más profunda que logramos. Llegamos a 463 semilleros hasta que yo dejé la Secretaría de Cultura, y fue una visión de, por el bien de todos, primero los pobres en la cultura. Nosotros no podíamos apartarnos porque el sector cultural siempre se vio como un sector elitista y de privilegio. Entonces, ¿cómo cambiábamos esto de manera radical? Por supuesto, las becas siguen andando, los apoyos al cine siguen andando, los apoyos a todo lo demás que se había apoyado se cuidó, se democratizó, se abrieron los jurados para que entrara gente de otros lados del país que nunca había tenido contacto con ese sistema, romper estos atavíos, ¿no? Pero de manera radical apoyar eso, apoyar también a las comunidades indígenas, porque en nuestro país se cumplía un binomio doloroso, donde más riqueza cultural encontrabas, donde hay más lengua, más tradición, indumentaria, ritualidad, es donde más marginación encuentras, que son las zonas indígenas y afrodescendientes de México. Entonces, el proyecto de cultura tenía que atender. Si nuestro lema es por el bien de todos, primero los pobres, pues vamos ahí. ¿Y qué hay ahí? Una creación excepcional. Este escudo que tengo aquí lo bordó una familia de un pueblo que se llama San Isidro Buen Suceso, que es bellísimo el nombre, en Tlaxcala. Y era muy fácil para una marca piratearse sus diseños, y decir, le pongo mi etiqueta y lo vendo en una tienda de alto lujo como si fuera mío, ¿no? ¿Por qué? Porque se había acostumbrado a despojar a los pueblos de todo, de su fuerza. Yo creo que los pueblos nunca dejaron nunca, obviamente dejaron de ser dignos, pero se les fue robando soberanía, y al devolverlas, pues, por ejemplo, ese es otro proyecto del que me siento muy contenta, que es original, que quedó vivo, que es como los protagonistas de las creaciones de los pueblos son ellos mismos, no es un intermediario, un diseñador, y ni un pirata, mucho menos, ¿no? Entonces, eso, la recuperación de bienes culturales del extranjero. Mi patrimonio no se vende, se ama y se defiende. Obviamente está basado en nuestra campaña de las Adelitas, ¿no? De cuando estábamos defendiendo el petróleo. Entonces, recuperar esta fuerza en un proyecto de cultura, o sea, el sector cultural tenía que apostar a una transformación también profunda. La primera convocatoria para cine indígena y afrodescendiente, todo esto o sea, hay que dar vueltas de tuerca, y tiene que convertirse en un terreno que se va ganando desde esa que es la diversidad cultural. Considero que es la mayor riqueza que tenemos. Fue reconocido en un foro internacional que hicimos en México, Mondiacult, en el 2022, y el mundo reconoció estos principios de la diversidad, de la construcción de paz a través de la cultura, del respeto entre las naciones en la recuperación del patrimonio, porque el tema del patrimonio tiene que ver también con una forma de colonialismo, ¿no? Entonces, recuperar nuestros símbolos sagrados, recuperar lo que para nosotros significa nuestra identidad. ¿Cómo vamos a permitir que se venda en una subasta como si fuera un reloj de lujo, un adorno para una casa? Entonces, eso fue lo que se hizo en ese momento, y ahora es una oportunidad increíble, porque la ciudad, que es el corazón de este país, es una ciudad en donde todo pasa, en donde hay muchísima riqueza, en donde somos la ciudad más conectada de América Latina, somos una ciudad que tiene una oferta extraordinaria, estamos de moda. Yo desconfío mucho de las modas, yo confío en que nos convirtamos siempre en un clásico y trabajemos para que este sector, que ahora tengo el honor de estar trabajando en él, que es el sector turístico,
es un sector que debe de generar bienestar para quienes vivimos aquí, para quienes recibimos, que las comunidades no se rompan, y para quienes vienen, porque aquí viven un espacio público que es un protagonista importantísimo, viven las utopías, una ciudad utópica en donde se apuesta por el sistema de cuidados. Los turistas viven un mercado en donde encuentras identidad cultural, en donde encuentras frutas frescas, en donde encuentras un clima hermoso, exceptuando 2 o 3 días del año. Pero la verdad, vivimos en una ciudad que es excepcional para mostrar estos principios. Entonces, aquí también en el sector turístico los principios de la cuarta transformación son como unos lentes que nunca nos quitamos. ¿Cómo generamos bienestar? ¿Cómo vemos primero por quienes más lo necesitan en donde estemos del servicio público o en la trinchera privada en la que estemos? O sea, eso es una forma de vivir, ¿no? Como ciudadano también. Entonces, bueno, primero tenemos el Colibrí Viajero, que es un proyecto de turismo social increíble, que atiende a las personas que no tienen recursos para ser turistas. Se nos olvida ser turistas en nuestra propia ciudad. Hay lugares excepcionales, somos la primera ciudad del mundo en oferta cultural. Somos una ciudad muy generosa en gastronomía, en museos, somos la segunda ciudad con más museos del mundo. Entonces, el Colibrí Viajero da este servicio de turismo social a quienes no tienen oportunidad de gastar en trasladarse, en ir a un restaurante, en conocer un museo. Esa es una parte. Pero con Clara, al colibrí le crecieron las alas y creamos el Colibrí de Plata, que es para las personas mayores. Para quienes han trabajado tanto tiempo, pues en esta ciudad se inició el apoyo a los adultos mayores cuando fue jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, y fue un modo de reconocer a esas personas que tanto han dado a la sociedad. Y pues de este lado del turismo quizás una pequeña contribución, pero tiene el mismo espíritu, y es llevar de viaje a esas personas que no han tenido oportunidad de viajar. El otro día un señor, don Gregorio, nos decía: yo me dediqué toda mi vida a poner concreto en esta ciudad, en los baches, pero nunca he salido de la ciudad, nunca he salido de la Ciudad de México. Y pues se fue a Acapulco en el Colibrí de Plata. Entonces, ¿cómo damos la oportunidad de que el turismo, que parece una cuestión también de élite, un poco lo que pasaba con la cultura, cómo hacemos que se ejerza como un derecho? La cultura, el turismo, el esparcimiento, la felicidad compartida, pues, ¿cómo lo logramos? Pues se socializa en el Colibrí Viajero. Tenemos una alianza de turismo metropolitano ya para el proyecto social de turismo del Colibrí. Entonces van a Guerrero, van a Puebla, Tlaxcala, al Estado de México, a Morelos, a Querétaro, y no les cuesta nada. Es una convocatoria abierta a las personas mayores que menos tienen oportunidad de viajar, y pues está cumpliendo también. Muchos de ellos nunca habían conocido el mar. Llevamos el otro día a una señora, Ofelia, de 100 años, que nunca había ido al mar, y estaba pues fascinada. Los clavadistas de la Quebrada siempre les hacen una función especial. Entonces, ese gozo, ese bienestar, desde el turismo también podemos ir más allá. Y eso no quiere decir que estemos fuera de la promoción internacional, que estemos en un lugar excepcional vinculados a la guía Michelin. Tenemos 80 distinciones Michelin en esta ciudad, desde una taquería hasta restaurantes elegantísimos. Entonces, creo que es la mejor manera de mostrarnos al mundo. Una ciudad que tiene derechos, una ciudad que se vive con libertad, una ciudad que se vive desde el bienestar de las personas que habitan, y creo que ese es un mar de fondo muy fuerte para combatir fenómenos como la gentrificación, por ejemplo, ¿no? O la turismofobia. A mí me preocupa mucho el tema de la turismofobia que vemos en otras ciudades. No queremos que aquí se desate ningún movimiento así. Aquí todos son bienvenidos, y nuestra campaña de Ciudad de México, Corazón Grande. Por eso, porque recibimos a todas las culturas, a todas las personas, independientemente de su creencia, de quienes sean, ¿no? Entonces, eso creo que nos distingue.
Y pues estamos en puerta de uno de los momentos en donde los ojos del mundo están puestos aquí, que es la Copa del Mundo. Somos la única ciudad del mundo que por tercera ocasión inaugura un mundial de fútbol. Entonces, pues es una maravilla, es una enorme oportunidad y es una inmensa responsabilidad. Estamos trabajando de manera integral. La jefa de gobierno nos encargó trabajar, estamos en un comité, tengo el privilegio de presidirlo, de la mano de FIFA, de la mano del estadio histórico, que es el estadio que recibe por tercera ocasión un mundial, de la mano de todas las secretarías del gobierno de la ciudad para tener un turismo, un mundial sustentable, feminista, incluyente, seguro, con movilidad. Todos esos aspectos pues son horas y horas de trabajo y compromiso que estamos construyendo para recibir al mundo, para que se viva un ambiente mundialista en el espacio público, porque pues al estadio podrá ir un número muy limitado de personas, pero tenemos oportunidad de compartir el mundial en plazas públicas, en proyecciones en cada una de las alcaldías de manera gratuita y en fomentar el deporte. Y esta es una de las invitaciones que me importa más hacer, que lanzamos la convocatoria del torneo infantil oficial para que miles de niñas y niños de esta ciudad, desde 9 a 16 años, en 4 categorías participen en este torneo. Es absolutamente gratuito, pero ¿de qué sirve tener un evento deportivo tan grande si no somos una ciudad deportista? Entonces es uno de los legados, es la ciudad más deportista. Van a poder participar hasta 40,000 niñas y niños en este gran torneo. Están abiertas las inscripciones y pues cómo vamos transformando estos grandes eventos en momentos que generen felicidad y bienestar para la gente que aquí vive, ¿no? Esas culturas han resistido todo. Lo que hagamos es poco para homenajearlas, para homenajear su resistencia, para homenajear cómo han preservado sus lenguas. Nosotros logramos hacer que el año de las lenguas indígenas se convirtiera en el decenio, ¿no? Porque en un año pues realmente no haces gran cosa. Y era un homenaje a la resistencia de las culturas por preservar su lengua. Las mujeres tienen enorme mérito en eso, ¿no? Y por algo se llama lengua materna, ¿no? Tiene que ver con esa transmisión. Nunca más nos podemos dejar sobajar como culturas por nadie. Y creo que esa visión cambió por poner al centro a los pueblos indígenas. La reforma constitucional es importantísima, el lograr que los pueblos indígenas sean sujetos de derecho y no objetos de derecho. Entonces, si vamos venciendo esas visiones de discriminación, ¿por qué las lenguas se perdieron? Muchas. Por racismo, porque si se transmitían a sus hijos, no, te van a discriminar, te van a hacer menos porque hablas una lengua indígena. Nosotros la pusimos en valor, en el servicio público tenía el mismo mérito una lengua indígena que una lengua extranjera. Ese cambio lo hicimos el sexenio pasado ¿por qué va a valer más que hable inglés a que hable totonaca? Ya habla de una conciencia, de que el racismo aquí ya no se permite, el clasismo. Todavía hay expresiones así, pero cada vez más tenemos una conciencia sobre ello y somos, creo que un ejemplo frente al mundo con la fuerza de los propios pueblos. Lo que hicimos una exposición que se llamó El arte de los pueblos en Bellas Artes. Bellas Artes se inauguró con una sala de arte popular y después se quitó. Obviamente con el tiempo, con el cambio de visión de cultura eurocentrista que rechazaba y hacía menos a las culturas de México, porque hubo una época muy importante postrevolucionaria en donde no había esa división, ¿no? Y yo creo que el último artista contemporáneo que vivía esa claridad pues fue Toledo, ¿no?
no hablando de la época posrevolucionaria, sino en la época contemporánea. Pero hicimos esa exposición donde el arte de los pueblos se volvió a manifestar en el principal lugar de cultura. Ahora tenemos, por ejemplo, la policía turística de la Ciudad de México, pues sí, habla inglés, habla francés, habla chino, pero también habla náhuatl. También estamos volteando desde el sector turístico a este respeto, porque de repente, por ejemplo, veíamos expresiones como una artesana en el lobby de un hotel sentada en el piso tejiendo como si fuera una curiosidad. No, o sea, son imágenes que te refrendan un racismo y un colonialismo en el cual no estamos de acuerdo. Somos de tú a tú, las culturas que han resistido por tanto tiempo. Por eso viene la gente a México, porque todo el mundo se parece cada vez más a sí mismo, ¿no? O sea, pues es maravilloso lo conectado que está ahora el mundo, pero también eso hace que nos parezcamos cada vez más, independientemente del país en el que estés. Y México, con esta raíz cultural, pues es la potencia turística de turismo cultural que somos, ¿no? Tenemos ejemplos de otros países como China, como India, quizá, en donde puedes tener estas raíces ininterrumpidas de culturas que te reciben vivas, que te reciben con su lengua, con su arte, con su gastronomía, con su ritualidad, con sus fiestas patronales. Entonces, por eso viene la gente a México y por eso somos un país que turísticamente tenemos una importancia y una singularidad. Parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial reconocido ante UNESCO, pues es uno de los enormes atractivos de México, que es el Día de Muertos, que es la fiesta más íntima y más importante que tenemos como país. En todas las casas hay una ofrenda, hay esta comunión entre vivos y muertos, pero también asombra y atrae desde la mirada del mundo, ¿no? Y ese es el tipo de turismo que nos interesa, un turismo curioso, respetuoso de nosotros, de quienes somos y de nuestras tradiciones, un turismo que no sea extractivista, sino no se trata, a veces en el sector turístico, como es un sector económico, pues se trata de subir números, ¿no? Pero no es a toda costa, es con los principios que tenemos como proyecto de nación. ¿Cómo vamos a atraer a un turismo que nos interese, no solamente porque venga muchísima gente a cualquier costo, sino que atraigamos a ese turismo que respete lo que somos, que honre pues la cultura que somos, y nosotros no vamos a perder ese carácter de recibir con el corazón, con la amabilidad que solemos hacerlo. Tenemos una forma de recibir la verdad única. No hay gente que venga a este país que no reconozca la calidez de nosotros como mexicanas y mexicanos, y nos encanta compartir lo que somos. Entonces creo que somos una sociedad suficientemente fuerte para enfrentar estos como fenómenos preocupantes, desde luego, de exclusión de la propia comunidad. Yo creo que somos demasiada comunidad, demasiada ciudad, demasiado país como para que nos puedan romper así. Disfruten su ciudad. Vivimos en una ciudad ejemplar, en una ciudad en donde el 60% de esta ciudad, así ven, concreto, edificios, ese mar infinito de luces que cuando uno llega en un avión ve, eso es solo el 40%. El 60% son suelos de conservación, es bosque de agua, son chinampas donde se están cultivando delicias sin agrotóxicos. Yo les invito a que recorran su ciudad, a que pongan un reto de conocer una alcaldía que no conocen al mes. Van a encontrar un mercado en donde compren y coman algo delicioso, van a encontrar un museo, van a encontrar una zona arqueológica, van a encontrar cultura en cada paso que damos, y van a encontrar también a
a un tipo de gente distinta en cada zona de esta ciudad. Es increíble, pero somos como un país. Entonces, yo invito a que lo recorran. Si no han ido a Chapultepec, a la nueva infraestructura de movilidad y turística que es el cablebús, es una gran experiencia. Si no han ido a las Utopías de Iztapalapa, no se las pierdan. Es una forma de mostrarnos al mundo. Vayan y recorran sus museos. Muchas veces a los niños en la primaria los llevaban a fuerza a conocer antropología. Es uno de los mejores museos del mundo, está reconocido, recién premiado, y suban al segundo piso y van a encontrar las nuevas salas etnográficas que se renovaron, que están dignamente representadas las culturas de México, que por primera vez ellas mismas participaron en una museografía. Somos una ciudad muy generosa. El sur de la ciudad, Tláhuac, Xochimilco, Milpalta, hay ferias increíbles del nopal, del elote, de la nieve, de la barbacoa, del mole. Busquen en la página de la Secretaría de Turismo, tenemos un calendario anual de eventos, tenemos obviamente, somos una ciudad de grandes espectáculos, pero también de una enorme oferta. Yo creo que el 80% de la oferta cultural es gratuita en esta ciudad, así que gócenla, gocen sus parques, de verdad. Vivimos en una ciudad privilegiada para el gozo y para la libertad, así que recórranla y esa es la invitación, que la gocen mucho. Conozcan su país. Para cerrar, yo creo que algo que nos heredó también Andrés Manuel fue que conoció cada rincón de este país y eso nos hace únicos. El conocer, el escuchar, el saber la riqueza que hay, la bondad de la gente en este país es increíble. Entonces recorramos el país, los jóvenes viajen, tienen trenes nuevos, tienen autobuses increíbles por los que pueden viajar. Y que nunca perdamos la esperanza, y cuando vemos momentos tan complicados en la humanidad alrededor del mundo, apostemos por construir la paz y la fraternidad. Esa es una lucha con la que tenemos que quedarnos todos los días y pues nunca caer en provocaciones. Y pues eso, gracias a 4TV, se les quiere mucho y vivamos en esta tierra de libertad.